Ayer empezamos a hablar un poco acerca de cómo también esta operación de la idolatría en el alma empieza a afectar de una forma física nuestro cuerpo. Y quiero mencionar algunas enfermedades también que hay, que se manifiestan, y hablo de forma general, pero que tenemos que nosotros discernir el origen que tienen y por qué a veces no están sanando. Leemos lo que dice el libro de Lucas o Gilel, capítulo 5, verso 12 al 13. Sucedió que estaba él en una de las ciudades y se presentó un hombre lleno de lepra. La palabra lepra en hebreo es sará, el cual, viendo a Yeshua, se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo: Adonai, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la sará se fue de él. Cabe recalcar, amados, que la sará era una enfermedad muy común en los tiempos bíblicos y no tiene realmente relación con la lepra que hoy se diagnostica también en los tiempos actuales, porque no era el mismo origen que la generaba, la manifestación era un poco diferente. Pero a pesar de que hay personas que creen que esto ha sido erradicado, siempre es muy común en estos días, tiene otro nombre, inclusive por un tema de no menospreciar a las personas que la tienen, y está presente en esta temporada y se manifiesta. Pero sabemos a la luz de la Escritura que siempre la tzará o la lepra era un sinónimo de pecado. La gente lo identificaba de esa manera. Y en este pasaje nos dice que este hombre estaba lleno. La palabra griega que usa evidentemente Gilel o Lucas para describir esta enfermedad es una palabra que nos hace entender que estaba permeado. En ese sentido, permeado hasta el alma. Este hombre no solamente tenía algo que estaba afectando su cuerpo físicamente, sino que había algo que venía desde el alma. Y precisamente así lo vemos a la luz de la Escritura en la Torá, cuando había manifestaciones de la tzará, que era una situación interna que se manifestaba externamente. Los que han estudiado Torá se han dado cuenta que la tzará se manifestaba por un pecado llamado lashon hará. La lashon hará es la lengua maligna, pero no solamente la lashon hará, sino el ose hará, que es el oído maligno, y también el ain hará, que es el ojo maligno. Es decir, toda operación de crítica, de chisme, de contaminación a través de la boca, también a través de los deseos del ojo, la envidia, los celos, y también el escuchar conversaciones que no tenemos que escuchar, chismes, etc. Esto provocaba que una persona cayera en tzará. La tzará determinaba que una persona estaba siendo incompatible con la presencia del Eterno. Por eso cuando estaba el campamento de Israel, las personas que caían en estas situaciones inmediatamente eran contaminados, tenían que ser alejados del campamento, porque a la luz de la Escritura entendemos que el espacio sagrado del pueblo de Israel no solamente era el Mishkan o el tabernáculo de Moshe, sino todo el campamento de Israel, que también tenemos evidencia de que en diversas ocasiones trató de ser permeado por contaminación, por problemas internos de las personas, por situaciones del alma no resueltas. Entonces esto lo vemos a través de esta situación que Gilel, como médico, describe acerca de este varón que se acerca a Yeshua pidiendo esta sanidad. Sin duda había pecado en su alma, lo cual estaba trayendo esta contaminación de lepra que se manifestaba sobre su piel. Y Yeshua opera en la vida de este hombre con su poder, y este poder dunamis que hemos mencionado, el poder para sanar el alma y hacerla excelente. Cuando su alma es sanada, todo su cuerpo recibe sanidad. Algunas personas que padecen circunstancias como enfermedades que van desde la sarna, hongos, acné, etc., muchas veces tienen una realidad, visitan médicos, pasan por tratamientos de diferentes tipos y estas cosas no cambian. Esto se da porque lo que se debe tratar primeramente es el alma, y cuando esta alma se ordena, el cuerpo sana. Por ejemplo, el acné, una enfermedad muy crónica, inflamatoria en la piel, quienes la padecen mayormente a veces son los adolescentes.
En esta época de la vida, esta generación, sobre todo, es muy propensa a tener ídolos, relaciones incorrectas, como los llamados novios y novias, o mal llamados novios y novias que tienen adolescentes, que serían relaciones que no deberían de estar participando, sin entendimiento de lo que realmente tienen para su vida. Los videojuegos, la adicción a redes sociales, la idolatría a íconos, tanto influencers o de la música, etcétera, o del deporte. Y esto empieza a generar ansiedad, inflamación, choque hormonal que trae inflamación de la piel. Entonces los jóvenes que desean muchas veces ser sanos, tienen que empezar a remover realmente los ídolos y sanar sus heridas para que vean esta transformación. Hay personas también que padecen severamente de problemas estomacales, el colon por ejemplo, y se han dado cuenta que a veces el consumo de alimentos causan severos daños en sus vidas. Entonces es importante que nosotros aprendamos también a discernir qué es lo que está pasando, porque muchas personas por muchos años no tuvieron estos problemas y de repente se vuelven muy crónicos. Entonces son circunstancias que deben de ser resguardadas. Relato una experiencia personal que tuvimos hace unos años haciendo un viaje a Guatemala. Tuvimos la oportunidad de llevar un grupo de hermanos para un congreso y éramos un grupo como unas 15 personas que íbamos para participar en un evento específico. El primer día fuimos a la actividad, al evento, todo estuvo muy bien, fue una jornada muy intensa de participar desde la mañana hasta ya muy entrada la noche. Pero al día siguiente, el segundo día, curiosamente el hotel donde estábamos tenía un busito que nos tenía que recoger y llevarnos a esta congregación donde estábamos. Pero solamente en la mañana íbamos dos, un pastor que me acompañaba y mi persona. Y los demás miembros del equipo se habían desaparecido, no habían llegado, ni siquiera participaron todo el día en esa actividad. Al llegar la noche, estábamos en el hotel, alguien llegó a tocar nuestra puerta y venía una mujer llorando y nos decía: pastor, necesito que por favor corra para orar por mi hija. Cuando llegué a la habitación donde ellos estaban, noté que habían varias personas que estaban severamente enfermos del estómago. Inmediatamente yo les pregunté: ¿qué pasó con ustedes? ¿A dónde se fueron? ¿Qué hicieron hoy que deberían haber estado en la actividad para la cual habíamos hecho el viaje? Pues resulta que ellos habían confesado que tenían pereza de participar de la actividad, que se habían sentido muy agobiados por toda la jornada, y hablaron con el chofer del transporte y le dijeron que ellos querían el segundo día irse de paseo a visitar la famosa ciudad de Antigua, Guatemala. Camino a Antigua, Guatemala, el chofer les señaló un pueblito donde había muchas artesanías y muchas cosas que los indígenas de la zona venden como souvenirs. Y ellos pararon en ese lugar, sin duda, con el deseo de comprar cositas de estas. Pero el chofer también les advirtió que ese lugar era un lugar donde era un barrio lleno de brujos y hechiceros indígenas. Y estas personas se bajaron del bus y lo primero que empezaron a hacer fue empezar a reprender, atar, echar fuera demonios, según ellos. El resultado fue que todas las personas terminaron enfermas esa noche, hasta esta niña por la cual tuvimos que orar, que estuvo bastante grave. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú tienes una asignación de parte del Eterno para cumplir algo, tienes que apegarte al plan. Pero tampoco tienes que andar haciendo cosas que el Eterno no te ha permitido hacer, como estas que estaban sucediendo en este momento. Muchas veces queremos operar ilegalmente para poder actuar de una forma que no es correcta. Y tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida de manera que caminemos en integridad y en el orden establecido del Eterno para nuestra vida. Cuando nosotros nos salimos del ámbito de la autoridad y la asignación que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer, empezamos a tener problemas, le damos paso a la idolatría y evidentemente esto va a afectar nuestro cuerpo físico. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay un nivel de santidad, de orden, de integridad que debemos de aprender a manejar en nuestra vida. Y que si no lo hacemos de esta manera, damos paso a la contaminación de la idolatría y los espíritus inmundos van a tomar lugar en nuestra vida. Con relación precisamente a las enfermedades
gástricas. Nuestro país, acá Costa Rica, es un país que tiene un alto índice de muerte por cáncer gástrico. Y hay una explicación muy interesante al respecto. Nosotros tenemos la costumbre en nuestro país, especialmente en una zona llamada Cartago, donde hay una alta producción de productos agrícolas, que todos los años hay una consagración a la idolatría de los productos de la tierra. Entonces, literalmente, podríamos decirlo, aunque suene muy alarmante, que cuando estamos consagrando estos productos que la gente consume, estamos provocando que la gente literalmente esté comiendo idolatría, esté comiendo demonios. De hecho, el mismo Shaul o Pablo nos advierte acerca de esto. Por eso en Hechos 15, cuando el Concilio de Jerusalén se reúne para dar directrices a los gentiles que vienen de las naciones a la fe en Yeshua Mashiach, se les da como prioridad que dejen la idolatría, pero también de consumir lo ahogado. Siendo lo ahogado, no solamente los animales que se sacrificaban sin un proceso kosher para poder ser consumidos, pero también eran aquellos que se usaban ritualmente para adorar en los templos paganos. Entonces, creemos, y probablemente es lo que ha ocurrido en nuestro país, que la gente no es consciente de esta circunstancia y que todo aquello que ha sido ofrecido a los ídolos se convierte en la comida que viene a determinar una distorsión dentro de su vida espiritual, dentro de su alma, y por ende también la destrucción de su propio cuerpo. Esto es muy interesante y es algo que debemos de meditar, porque también debemos de pensar cómo tenemos que cuidar nuestra manera de consumir alimentos. Por eso el pueblo judío, es tan estricto en sus leyes de la kasherut, del consumo de alimentos que sean realmente no solamente aptos, de animales que vengan realmente de los que la Torah establece que podamos consumir, pero también que todos los procesos de seguimiento sean realmente cuidados y resguardados para no caer en contaminación. También hay una circunstancia que afecta muchísimo en este tiempo, y es el tema de las úlceras, y que también ha estado presente a través de la Escritura. La palabra nos enseña en el libro de Deuteronomio, como leímos ayer, que hay una de las maldiciones que vienen a la vida por aquello de violentar la Torá, de no guardar nuestra vida, de no tener imágenes grabadas, y dice claramente: Adonai te afligirá con tumores y úlceras, como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. Y yo quisiera que usted recuerde este pasaje, porque va a ser muy puntual para una historia que luego vamos a estar planteando. Tal vez no tengamos tiempo hoy, pero lo vamos a estar viendo en algún momento, porque esto que llama acá tumores y úlceras de Egipto es una enfermedad muy específica que se manifiesta en la vida de las personas. Ahora, la palabra úlcera viene del hebreo tahor, que significa quemar, inflamación, hemorroides, tumores. La palabra de Elohim nos enseña una historia al respecto. En primera de Shemuel, capítulo 5, verso 1, comenta: Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Elohim y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Verso 6. Y se agravó la mano de Adonai sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Ahí precisamente está usando esta palabra que mencionamos, la palabra tahor. Y es una consecuencia que se da en medio de los filisteos por causa de la deshonra a un instrumento sagrado que representa la santidad del Eterno y la misma presencia de Él. Entonces, en este lugar nos enseña que sucede algo atroz. Todos son afectados por una destrucción que viene a sus vidas por causa de la misma idolatría que ellos están practicando. La palabra del Eterno nos enseña que la estatua de Dagón, que estaba en ese mismo lugar, al día siguiente estaba destruida frente al arca del pacto. Inmediatamente la consecuencia que reciben los filisteos fue que Elohim los hiere y destruye con tumores,
precisamente los que menciona 28-27 de Deuteronomio, tumores de Egipto, como dice la Escritura. Y estos adoradores de Dagón, amados, tenían ídolos en su alma, y aún Elohim estaba manifestándose ahí y trayendo juicio sobre esta idolatría. Cuando Elohim se manifiesta en la vida de una persona y tiene idolatría en el alma, ocurre un conflicto demoníaco. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos indignamente una mesa, un ceder de Pesaj, como lo advierte Shaul a través de la Escritura en 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice claramente, de manera que el que comiere de este pan o bebiere de la copa de Adonai, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Mashiach. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Mashiach, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Nótese que la expresión muchos duermen significa que hay muchos que han fallecido. Es importante, amados, que nosotros entendamos que la mesa del Pesaj es un nivel más alto de Kedushá, de santidad, de lo que pueda existir en otras celebraciones. Cuando hablamos de la mesa de Pesaj, estamos hablando de la celebración de la redención de la esclavitud de Egipto, de la redención donde empezamos a ser pueblo del Eterno, y ese es el memorial y recordatorio que existe. Y Shaul, entendiendo bien esto, nos hace referencia a que no podemos sentarnos indignamente a comer del ceder de Pesaj, que no podemos hacer las cosas a la ligereza, y que realmente tenemos que ordenar nuestra vida, probar cuál es nuestra condición, porque claramente nos está hablando que al no hacer esto se activa un juicio en nuestra vida. Eso es un problema grande que se presenta hoy en día, cuando las personas no respetan la presencia de Elohim y piensan que pueden jugar o manipular su presencia, los elementos consagrados, para poder sentarse en una mesa de convenio como lo que es el Pesaj. Y las consecuencias de la idolatría por estas acciones son enfermedades y hasta la muerte. Algunas personas llegan con el pensamiento a las congregaciones de que como se han portado mal durante toda la semana, han cometido pecados, pueden llegar a un espacio de congregación, celebrar un culto y ahí arreglar cuentas con el Eterno. Popularmente, como se dice, el que reza y peca empata. Y el resultado de este comportamiento es que no existe ningún cambio en sus vidas. Se pisotean los espacios sagrados, la presencia del Eterno, y no hay crecimiento espiritual. Toda su vida sigue igual. Y solamente vienen a las congregaciones a apaciguar sus dioses, sus demonios, sus ídolos, para sentirse bien en su conciencia. Y el cambio no ocurre porque no hay sanidad en el alma. Entonces, cuando las personas no están sanas del alma, se ofenden fácilmente con Elohim. Cuando las personas no están sanas en el alma, rechazan lo sagrado. Cuando las personas no están bien en el alma, pisotean los mandamientos, atentan contra la santidad del Eterno, atentan contra lo que Él establece. Cuando no hay sanidad en el alma, mis amados, nos burlamos, menospreciamos a los que sí buscan tener intimidad con Elohim. Rechazamos a aquellos que están buscando ordenar su vida. Y algunos empiezan a burlarse inclusive de aquellos que sí ordenan su vida y quieren buscar la santidad para honrar al Eterno, a la manera que lo hacía Mijal, la esposa del rey David, una mujer con severos problemas en su alma, que cuando miraba a su esposo honrando el arca de la presencia del Eterno, llevándola a Jerusalén en un protocolo de celebración, en un protocolo real de honra a la santidad del Eterno, lo miró desde la ventana, dice la Escritura, se burló de él, lo menospreció en su corazón, y esta situación provocó un juicio del Eterno sobre su vida,
en que nunca esta mujer pudo tener hijos porque quedó estéril a partir de ese momento. Cuando una persona no quiere entender o no ha sido enseñada de que tenemos que tener un alto nivel de santidad para honrar la gloria de Elohim, estas cosas empiezan a ocurrir en sus vidas. Y nosotros tenemos que trabajar profundamente y seriamente en esta situación. Muchas veces somos muy fáciles en pedir que venga su presencia, que Él se manifieste, cosas de las cuales no tenemos ni siquiera que pedir. Lo único que tenemos que hacer es caminar en obediencia, y Él promete estar con nosotros, y Él promete manifestarse en nuestra vida. Y estas son las cosas que realmente tenemos que ordenar para que podamos ser un pueblo que honra la santidad y la gloria de su nombre. Nosotros venimos de un sistema religioso donde nos hemos enfocado en utilizar la sangre de Mashiach como si fuera la lavandería de nuestra casa, creyendo que nosotros podemos simplemente sacar cosas de nuestra vida y tirarlas por ahí para que Él se arregle con ellas. Tenemos que nosotros ser un pueblo santo y permitir que podamos verdaderamente ser sanos y limpios para estar delante de su presencia. ¿Quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos, el puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Este recibirá bendición de Adonai. Entonces hay que preguntarse qué es lo que está pasando con la gente. ¿Qué pasa que personas llegan semana tras semana a las congregaciones, se hacen llamados, vienen al frente, son ministrados, siguen igual? Sus vidas no cambian, no dan fruto, y precisamente las heridas son el común denominador que existe en medio de ellos. Inclusive, amados, para algunos predicadores, lamentablemente, del sistema religioso, un sinónimo de manifestación de la presencia del Eterno o del Espíritu Santo es que la gente se caiga al piso durante una administración. Inclusive sabemos que hay algunos que les gusta empujar a las personas para que lo hagan. Y si no lo hacen, el predicador siente que no pasó nada, se molesta con las personas, se resiente, sin importar si después hay fruto en la vida de una persona realmente. El hecho de que las personas caigan durante una administración no quiere decir que esto sea sinónimo de que el Eterno está haciendo la obra en ellos. Lo que nos da a nosotros evidencia de que la obra del Ruach está operando en la vida de alguien es cómo el fruto se manifiesta en esta persona. ¿Sigue la persona igual? ¿O por el contrario aumentó su búsqueda de Elohim, su deseo de vivir en santidad? Porque claramente Jeremías nos habla de que Él pondrá el Ruach en nosotros, y la evidencia de que el Ruach está en nosotros es que los mandamientos estarán en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces verdaderamente la manifestación del Ruach en una vida se evidencia por el anhelo profundo de una persona de querer vivir la Torá, de querer vivir los mandamientos, de guardar la santidad del Eterno. Entonces tenemos que evidenciar si esta persona está prosperando de acuerdo a la Torá, porque su vida ha sido transformada. El impío se va a burlar del que busca la santidad. Por eso los escarnecedores son los burladores de las leyes del Eterno. El que no es del Eterno se va a burlar de aquellos que ven a otros esforzarse en el camino de la Emuná. Entonces tenemos que examinarnos y limpiarnos de toda contaminación para nosotros verdaderamente discernir y honrar la santidad que estamos teniendo en medio del pueblo. Volviendo al pasaje citado acerca de la gente de Asdod en Filistea. Ellos dijeron, ¿qué hacemos con el arca? Y el verso 8 de este mismo pasaje menciona, y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca de Elohim de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Elohim de Israel a Gat. Y pasaron el arca de Elohim de Israel
Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Adonai estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. En estos versos vemos cómo los habitantes de Adot también empezaron a enfermarse con tumores, pero porque no se puede jugar con la presencia del Eterno. Y lo mismo sucede con la ciudad de Gad. Y esto que hicieron fue algo que provocó un caos en medio del pueblo. Más adelante, en 1 Samuel capítulo 6, se relata que la gente de Adot hizo tumores de oro, los presentaron como una ofrenda ante el arca de Elohim, y de esta manera sanaron. Entonces tenemos que tener cuidado, amados, porque las imágenes de los ídolos en el alma pueden provocar atrocidades en el cuerpo de las personas. Lucas capítulo 11, verso 14, dice lo siguiente: estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo. Nótese la expresión, el demonio era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Entonces la pregunta es, ¿quién era mudo? ¿Era la persona que lo tenía? ¿O el demonio, como lo dice claramente Hillel? ¿Cuáles demonios son mudos? Bueno, los ídolos son demonios que son mudos también. Este joven tenía esta condición porque los ídolos de su alma eran mudos, como lo menciona el Salmo 135. Leemos del verso 16 al 18. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Esta palabra aliento significa ruach. 18. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Entonces las personas que tienen idolatría en su alma se comportan igual que sus ídolos, porque sus demonios los controlan. Entonces claramente esta operación atrofia las habilidades físicas de una persona. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En el contexto de la gran tribulación nos está hablando de Apocalipsis que va a haber un incremento de la idolatría en medio de las personas. Y que a pesar de los juicios, y a pesar de las plagas, y a pesar de las pandemias, y a pesar de todas las cosas que puedan venir sobre la tierra, las personas simplemente no van a dejar su idolatría, no va a haber arrepentimiento, y cada vez la sociedad se va a convertir en una sociedad más atroz por causa de la inmundicia espiritual que habrá en sus vidas. Amados, los demonios son ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Y cuando están asignados a una persona que tiene algo en común con ellos, provoca esta condición en la persona. Esto no tiene que ver con un estado total, pero puede ser un inicio de un problema en la vista, el oído, el habla, la capacidad motora. Puede que la manifestación demoníaca suceda en lo natural y en lo sobrenatural. En el mundo espiritual, una persona no tiene capacidad de moverse ni fluir conforme al propósito del Elohim porque está contaminada. Se atrofian los sentidos espirituales. No fluyen los dones del Ruach. Y tenemos que tener cuidado de eso. La Escritura nos dice, por ejemplo, en el caso de Adán cuando pecó con Javá, claramente nos enseña que se le abrieron los ojos. ¿Y qué significa que se abrieron los ojos? Es que el ámbito de la carne empezó a operar en su vida. Se abrieron sus ojos a las cosas del pecado. Anteriormente ellos estaban en shalom con Elohim, andaban en santidad, solamente podían ver lo espiritual, no tenían necesidad de que los deseos de la carne operaran en ellos. Pero cuando pecamos y dejamos lo que es de la santidad del Eterno, entonces se abre todo un mundo carnal y de pecado delante de nuestros ojos. Los idólatras se vuelven ciegos espirituales porque no pueden ver
el ámbito espiritual de los hijos de Elohim. Son sordos espirituales porque no pueden escuchar la palabra de Elohim. Son mudos espirituales porque no pueden usar sus bocas para exaltar al Rey. No pueden dar testimonio de Mashiach. Y la parálisis espiritual está en ellos, por lo tanto, no pueden andar correctamente en la santidad de la Torá del Eterno. En Marcos 9:17 nos da otra historia donde dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Esos pasajes nos están evidenciando que en el contexto del pueblo judío ellos tenían claro que el origen de las enfermedades que aquí describen era porque era la condición de los espíritus que estaban tomando dominio de la vida de una persona. Claramente nos dice que este demonio era mudo y provocaba que el muchacho estuviera en la misma condición física, no poder hablar. Más adelante nos dice en el verso 21 cómo el demonio que estaba poseyendo al muchacho era un ídolo grabado en el alma. Dice de la siguiente manera: Yeshua preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Eso está delatando claramente lo que lamentablemente ocurría en el contexto del pueblo de Israel cuando se habían apartado del Eterno. Recordemos que los hebreos quemaban a sus hijos en el fuego como una forma de adoración al dios Moloch cananeo. De hecho, a los alrededores de la ciudad de Jerusalén hay, hasta el día de hoy que existe evidentemente, un valle que era llamado el Genión, el lugar donde el fuego ardiente permanecía, que en el tiempo de Yeshua se había convertido en un basurero donde se quemaba la basura, pero que anteriormente había sido el lugar donde precisamente habían traído al dios Moloch, y los mismos israelitas judíos quemaban a sus hijos en este lugar. Este demonio quería tirar al niño al fuego desde que estaba pequeño, y de alguna manera se había activado esta maldición proveniente de un pecado de idolatría generacional que se había transmitido. Ese espíritu estaba posesionado en el alma, buscando un derecho legal, y la razón por la cual esto sucedía se da a conocer cuando el padre pide ayuda a Yeshua. Vuelvo a leer el verso 22 que dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le responde: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra posible viene de la palabra griega dunatos, cuya raíz es dunamis, que ya hemos mencionado, poder para sanar el alma, la gloria de Mashiach, y en este caso dunatos habla de ser fuerte en el alma. Yeshua aquí le está dando la responsabilidad de creer al Padre, porque le dice: si tú eres fuerte en el alma, al que cree, todo le es posible. Y es ahí donde el dunamis se manifiesta, cuando reconocemos nuestra necesidad de ser fuertes en el alma. La responsabilidad de que el hijo sanara no era de Yeshua, era del Padre. Porque Yeshua no le pidió al muchacho que creyera, tampoco. El problema no estaba en el alma del hijo. El problema estaba en el alma del padre, que tenía una raíz de idolatría. Es triste y es lamentable, porque padres que no son entendidos traen atroces consecuencias sobre la vida de sus hijos. Padres que no han ordenado su alma están destruyendo la vida de los niños, de los jóvenes, de sus generaciones. Actualmente existen niños y jóvenes que manifiestan muchos problemas de aprendizaje. Creo yo
que tal vez nunca hemos visto tanta situación de este tipo que hay por todo lado. Problemas emocionales también. Como es lógico, los padres oran al Eterno por estas situaciones. Algunos hasta reprenden espíritus para que sus hijos sean sanos. Sin embargo, muchas veces lo que impide que los hijos sean sanados son las heridas que tienen los padres, no las que tienen los hijos. Porque es a través de ellas que se transfirió la maldición que los está afectando. Y es el padre que tiene que cortar la cadena de maldición. En el nombre de Yeshua, para que sus hijos sean sanos. Los padres deben sanar primero las heridas, pues son ellos los que tienen el sacerdocio en el hogar. De ellos depende la cobertura de sus hijos. Los que están llamados a orar primeramente por ellos son los padres. Y aunque algunos piden ayuda a ministros, a líderes espirituales, a pastores, para que oren, para que intercedan por sus hijos, claro está que pueden recibir el apoyo, pero la responsabilidad primaria es de los progenitores. De hecho, cuando los niños eran traídos a Yeshua, eran traídos con la intención de que fuesen bendecidos por Yeshua. Pero ellos sabían que el sacerdocio estaba, según lo que dice el Shema Israel, sobre la autoridad paterna en el hogar. Algunos podrían estarse preguntando, que nos escuchan, ¿y qué tal con mi vida, que mis padres hoy no existen, hoy no están presentes y tal vez muchas cosas las generaron ellos? Bueno, tú tienes hoy la responsabilidad de cortar lo que no fue cortado y hacer los méritos por tus generaciones. Y por eso hay que tener el ejercicio consciente, humilde, de realmente estar repasando en nuestra vida todas las cosas que están fuera de orden y que hoy nos permiten crecer espiritualmente. Este muchacho que acabamos de mencionar en este ejemplo, curiosamente fue sanado inmediatamente después de un evento muy importante. Él fue sanado cuando Yeshua estaba regresando de la experiencia conocida como el Monte de la Transfiguración. Una experiencia donde recibió y se manifestó una unción dunamis que no existía hasta el momento en la vida de Mashiach. Dice claramente la Escritura que él venía resplandeciendo. Sus discípulos habían visto esta manifestación sobrenatural. Pero esta luz que se manifestó era el poder para sanar el alma y hacerla excelente. En este momento, este padre de familia se acerca a Mashiach y le pregunta que si tiene el poder para ayudar al hijo. Y la respuesta de Yeshua es afirmativa. Dice, claro que sí, tengo el poder para que el joven sea sano en el alma. Este poder fue el que se activó en este momento. Y es interesante porque si ustedes son conscientes de estudiar el ministerio de Mashiach después de este evento de la transfiguración, la serie de circunstancias, milagros, señales y prodigios que ocurren se vuelven verdaderamente significativas. Ahora, hago notar algo importante. Los milagros en tiempo de Yeshua tenían una trascendencia espiritual mayor de lo que hoy tienen los milagros. ¿Y cuál es la razón? Que cuando un paralítico se levantaba de su camilla y podía empezar a andar a partir de ese momento, esta persona iba a cambiar su vida radicalmente. Esta persona iba a salir de una condición de pobreza y de miseria y su vida iba a cambiar totalmente. Por eso aquellas personas, cuando eran sanas, decidían caminar detrás del ministerio de Mashiach. Hoy en día tenemos miles de personas yendo a campañas de sanidades, recibiendo milagros, pero esto no está cambiando realmente su estilo de vida. Y muchos no están siguiendo a Mashiach como deberían de hacerlo. Entonces es interesante saber de que las personas tienen que entender que hay tantas distracciones en esta época en las cuales tenemos que arrancar lo que no nos bendicen y no nos deja avanzar.
Mañana continuaremos viendo otro ejemplo interesante de la vida de un personaje muy famoso de la Escritura y veremos lo importante que es que nosotros realmente avancemos y salgamos de toda operación de limitación espiritual que podamos estar teniendo hoy.